Iván Jagroski. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hubo de alguna manera 4 grandes planos en el día de ayer. El primero fue la manifestación de la tarde, que fue agenda de C5N durante la misma y que culminó aquí con el inicio de la votación a las 7:04 del día de ayer con el miembro informante, el diputado Amadeo, de la ley de ajuste jubilatorio. Pero de esa manifestación inicial hay un segundo plano, que son los cacerolazos que se iniciaron ayer a la tarde-noche, cuando estábamos por terminar el diario, la represión de madrugada y la votación final. ¿Por qué lo planteo esto? Porque hoy hubo una conferencia de prensa del presidente en la que no se abordó, infelizmente, el tema de la represión. Ayer ocurrió algo que si no hubiera sido por este canal, seguramente muchos de ustedes no se hubieran enterado, que tiene que ver con que la gente en la ciudad de Buenos Aires, espontáneamente, sin banderías políticas, con bandera argentina, no porque, quiero aclarar algo, no porque para mí tenga algo de malo tener banderías políticas, todo lo contrario, pero hay un sector del llamado voto blando, fundamentalmente de sectores urbanos, de clases medias o medias acomodadas, que cree que utilizar banderías políticas es un desmedro, que se desvirtuó un reclamo. Bueno, ese sector, una parte de ese sector, fue el que ayer, motivado por el descontento que había originado la reforma previsional que se estaba tratando en la Cámara de Diputados en ese momento, elige salir a las calles con las cacerolas. Incluso esas cacerolas llegaron a ser parte del discurso de cierre de una diputada de la Nación. Estoy hablando concretamente de Victoria Donda, de Libre del Sur, dentro de la Alianza Un País, que caceroleó dentro del Congreso de la Nación. Ahora, esa gente que salió de manera espontánea, sin banderías políticas, alrededor de las 3:30 de la mañana, más o menos, si yo no estoy recordando mal el horario, fue reprimida otra vez por la policía. ¿Por qué? Y esto es información que emanaba desde el Congreso de la Nación, porque quería prepararse el terreno, se quería preparar el escenario para que se vote efectivamente sin la presión que había afuera. Yo no tengo los números, no hablé con la fuerza de seguridad, desconozco qué cantidad de gente fue, pero seguramente fue mucha. Fue en muchísimos puntos de la ciudad de Buenos Aires, ocurrió en la provincia de Buenos Aires, en Merlo, en Loma de Zamora, en Lanús, en Quilmes, hubo en Rosario, hubo en Córdoba, hubo en Bahía Blanca. Muchísimo descontento en contra de la reforma previsional. Entonces, esos 4 estadios que atravesó el día de ayer hasta la madrugada del día de hoy, que culminó con la aprobación de la reforma previsional, tiene primero un escenario posterior desde el punto de vista político y un escenario posterior desde el punto de vista judicial. Desde el punto de vista político fue la conferencia de prensa del presidente, que vamos a ver en unos minutos. Desde el punto de vista judicial, y lo anunció entre otras la ex jueza Alejandra Rodenas, que fue a la interna con Agustín Oscar Rossi en la provincia de Santa Fe, y avisó que gente de su equipo ya estaba preparando los amparos para declarar la inconstitucionalidad de la reforma previsional que se votó ayer en el Congreso de la Nación. Quedaron realmente muy desdibujados los senadores y los gobernadores que acompañaron esta reforma previsional, porque ya no se le podía, como dijo la doctora Graciela Camaño, achacar el descontento con la reforma a un grupo de violentos que tiraban piedras. Ayer lo que hubo en la calle fue, uno podría decir que el corazón de la clase media porteña, protestando en contra de algo que no le interesaba si lo impulsaba Macri, Cristina, si se oponía a Massa o si le gustaba un poco más o un poco menos a Pablo Cosiner y a los gobernadores que representados en el bloque de Argentina Federal. Dicen, esta ley, y yo lo escuché acá en C5N en un reportaje que creo que le hizo Diego Morán a una jubilada en Scalabrini, Ortiz y Corrientes, que dijo, yo salgo a protestar porque esto es contra el pueblo. No me interesa, y cada vez que hay algo contra el pueblo yo salgo a protestar. Esa masa, de alguna manera, esa parte de la sociedad civil inorgánica, fue la que ayer salió a protestar, y hoy el presidente le dio un mensaje que a mi criterio se quedó corto. Y es paradójico, porque en puntos como Coronel Díaz y Santa Fe, en barrios porteños donde el PRO había arrasado, en las distintas elecciones, ya sea en su momento para presidente donde ganó Mauricio Macri, como también para las legislativas hace muy poquito tiempo, también se manifestaron y mostraron su disconformismo con lo que estaba ocurriendo. A lo que voy es que no solamente en barrios, más allá que ganaron en todos los barrios, de corte más de clase media o clase media trabajadora, sino en aquellos barrios más poderosos desde lo económico también hubo un repudio a lo que se estaba sancionando. Mirá, no sé si ustedes vieron la película El último rey de Escocia, que en el inicio el protagonista
cierra los ojos, gira el mapamundi y pone el dedo y le toca sus vacaciones en África. En la ciudad de Buenos Aires puedes hacer lo mismo. Vos, donde pones el dedo, el PRO arrasó. Arrasó no solo en la elección del 2015, es amarillo, claro, es amarillo, sino en la elección del 2017. Entonces, si el gobierno cree, discursivamente lo puede decir y le sirve por la cantidad de medios adictos que tiene y lo puede comunicar bien, pero si el gobierno cree en su interior que los que salieron a protestar ayer son todos parte del kirchnerismo o de la izquierda, creo que comete un error muy importante porque dentro de esa gente había muchos que acompañaron al Frente Cambiemos. Ahora se lo vamos a preguntar a Lipovetsky, que está en nuestro móvil, pero me llama la atención y soy amigo de las metáforas, ¿no? Lo volátil, como el combustible, lo volátil de este momento político, de esta situación que cambia según la temperatura, si se acerca o no al fuego. Una cosa era la semana pasada, una cosa era antes de ayer, una cosa era ayer a la tarde, otra cosa fue ayer a la madrugada y completamente diferente a esta hora. Y eso me sigue llamando la atención de la realidad argentina, donde no se puede planificar absolutamente nada más allá de los aciertos y desaciertos políticos. Pero está Nico Munafo en el móvil. ¿Qué tal, Guille, compañero? Buenas tardes. Aquí estamos en la Cámara de Diputados, donde hace algunos minutos se ha levantado lo que fue el cuarto intermedio tras aprobarse en la mañana, hoy bien temprano, a eso de las 7, la reforma previsional. Ya han comenzado a sesionar, donde se va a tratar la reforma ahora impositiva. Ahora están en una cuestión de privilegios y demás de los diputados. Una sesión que arrancó un poco picante, con algunas palabras entredichas entre el diputado Mazzot, Agustín Rossi, Pietragala, por algunos comentarios que ya venían desde la semana pasada en la comisión y esta semana cuando se trató la reforma previsional. Arrancó entonces, como decía, un poco picante. Quizás uno esperaba una sesión un poco más tranquila luego de la larga jornada de ayer, pero hasta el momento no ha sido así. Estamos con el diputado Lipovetsky. Gracias, diputado, por atendernos. Arrancó un poco otra vez picante la sesión con ese par de palabras que se dijeron entre el PRO, entre el Frente para la Victoria. Sí, es parte del debate parlamentario. Siempre que sea de esa manera, yo creo que es parte del funcionamiento del recinto. El recinto se pone en los diferentes bloques parlamentarios con sus diferencias, sus diferentes visiones, y está bueno que con la palabra se debatan. Lo que no está bueno es lo que ocurrió el jueves pasado, cuando hubo un grupo de diputados, alrededor de 20, que quisieron parar la ley a través de los insultos, la fuerza, la intolerancia. Eso es lo que no corresponde. Después el resto está parte del debate político y parlamentario y es válido, y yo creo que está bueno. Además, justamente surgió un tema vinculado con la actuación de la sociedad civil durante la dictadura, que es un debate que todavía la sociedad argentina no dio. Hemos resuelto muchos temas vinculados con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura por el terrorismo de Estado, pero creo que el punto del rol de la sociedad civil durante la dictadura y previo al golpe militar, digamos, donde hubo un sector que justamente favoreció el golpe, creo que es un debate que todavía nos queda pendiente en la sociedad, ¿no? Compañeros, ahora se escucha el diputado Lipovetsky. Gracias por atendernos, Daniel. ¿Cómo le va? Soy Guillermo Favale. ¿Qué lectura hace de los acontecimientos de ayer? Que son distintos, de punta a punta. Empezó siendo una cosa y se transformó en otra. Pero en líneas generales, ¿qué lectura hacen desde el oficialismo? No, yo te diría que primero creo que más allá del resultado de la ley, de la aprobación de la ley, creo que lo importante es que triunfó la democracia, el sistema democrático, las instituciones, porque este tipo de cuestiones se resuelven a través del sistema de representación proporcional. En la Argentina los gobiernos gobiernan a través de sus representantes y en el marco de esa representación que te la da el voto popular, se deben derivir las cuestiones vinculadas con la aprobación o no de una ley. Y en el día de ayer nos encontramos con un sector vinculado con la izquierda y con el kirchnerismo que intentó parar la ley, tanto dentro del recinto como fuera del recinto. Dentro del recinto fui testigo presencial de ver a un bloque que planteó 7 mociones de orden para tratar de parar la ley, 40 y pico de cuestiones de privilegio que hicieron que el debate se demorara 5 horas.
por lo tanto había una decisión de utilizar el reglamento, mal utilizar el reglamento para parar la ley. Y fuera del recinto, bueno, por supuesto, donde la acción de algunos grupos, durante la tarde sobre todo, ¿no? De algunos grupos que fueron a provocadores, que fueron a generar violencia. Por suerte no pasó más allá de eso, porque creo que las fuerzas de seguridad en ese sentido no entraron en esa provocación. Distinto a lo de la noche, yo te escuchaba, que es otro tipo de manifestación, mucho más válida, en paz, como corresponde. Yo incluso salí a la noche aquí, en un momento me escapé de la sesión a las 2 de la mañana, un poco a la calle, a ver cuál era la gente que había, y que era una manifestación válida y hay que respetarla. Es la manera que tienen que expresarse los argentinos. Es una ley que genera, por supuesto, adhesiones y rechazos, y es válido dentro del sistema democrático. Lipovetsky lo saluda Luciana Rubinska, y en realidad le quería consultar por esta última expresión de la que hacía mención, por los cacerolazos espontáneos que surgieron a la noche. ¿Qué mensaje cree que esa parte de la sociedad que salió con sus cacerolas le está dando al gobierno nacional? No, me parece que, digamos, el mensaje sobre que la ley que le generaba a parte de la sociedad alguna duda. Nosotros creo que de ahí en ese punto quizá no terminamos de explicarla. Es un tema difícil. Si vos hoy le preguntás a cualquier jubilado cómo se actualizan sus saberes jubilatorios hoy, digamos, todavía sin entrar en vigencia la reforma que acabamos de hacer, no te lo van a saber explicar, porque es un tema complicadísimo. Los saberes de los jubilados se actualizaron durante todo este tiempo con un mecanismo atado a la recaudación impositiva, inentendible para, por supuesto, cualquiera que no se pone a estudiar en detrimento de la ley. Es más, si ves la ley, es una fórmula matemática inentendible, y que justamente creo que ese régimen fue el que hizo que los jubilados muchos años perdieran frente a la inflación, como en el 2014 perdieron 7 puntos, y creo que el sistema que acabamos de votar en el día de hoy va a ayudar a que los jubilados nunca más pierdan la inflación y le ganen todos los años, lo cual creo que es positivo. Creo que esto no se terminó de transmitir, y es lo que generó también de alguna manera la duda a mucha gente. Daniel, Iván Jagroski te saluda, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Iván, ¿cómo estás? Esto que los diputados le van a ganar a la inflación todos los años, ¿está basado en algún cálculo anticipatorio que hizo el Poder Ejecutivo y les transmitió a ustedes, o es una expresión de deseo? No, los jubilados, no los diputados, aclaremos. Pero, no, los diputados le ganan a la inflación largamente, pero sí los jubilados, me equivoqué yo, perdón. Por eso, sí. No hay problema. Mirá, no, el régimen mismo, al establecer que los haberes jubilatorios se van a actualizar a través de índice de costo de vida más RIPTE, ese cálculo te va a dar siempre que van a estar a nivel de inflación o por encima. El año que viene el cálculo de lo que hace el Ministerio de Hacienda es entre 4 y 6 puntos, lo dijo el presidente Macri hoy en la conferencia de prensa. Y también la proyección para el 2019 también es positiva. Lo que sí está claro que a partir de ahora no van a perder frente a la inflación. Después, por supuesto, va a ir dependiendo sobre todo de cuánto vaya midiendo el RIPTE. Claro, pero déjame abundar en esto, Daniel. El presidente del Banco Central, Federico Adolfo Sturzenegger, pidió paritarias inferiores al 16%. Si vos tomás ese 30%, si es el promedio del salario de los trabajadores de la Argentina, más el 70% de la inflación, que siempre es menor que la canasta de los jubilados, ya estarían perdiendo el año que viene. ¿Podría el gobierno o la Cámara de Diputados mostrar ese cálculo a través del cual el presidente dice que van a ganar 5 puntos el año que viene? Bueno, yo lo explicó el presidente, lo explicó el ministro de Hacienda, como es una proyección, como las proyecciones que se hacen vinculadas también cuando se dice que la comparación con el sistema viejo iban a tener una actualización superior. También son todas proyecciones, te diría más. La proyección con el sistema viejo se hace teniendo en cuenta el sistema positivo vigente actualmente, y nosotros estamos tratando en el día de hoy, acá a unos metros en el recinto, una reforma impositiva que va a bajar los impuestos, y por lo tanto va a bajar la recaudación, y si baja la recaudación con el sistema viejo hubieran afectado a la actualización de los saberes jubilatorios. Por lo tanto, son todas proyecciones. Ahora, lo del RIPTE, digamos, lo que estoy hablando es que le va a ganar la inflación. Vos decís que la canasta de los jubilados tiene alguna diferencia con el costo de vida, es diferente. Bueno, es posible, pero lo que nosotros estamos diciendo es que le va a ganar a la inflación. Después, si lo de la diferencia de canasta es un tema que hoy tampoco lo cubre el sistema que acabamos de derogar, sino que sí es cierto de que la composición del gasto que hacen los jubilados es distinto a una familia tipo, ¿no? Lipovetsky, a ver, por ahí yo no lo termino de interpretar, pero a las claras hay una contradicción, porque si los jubilados entonces van a estar mejor y van a tener un mejor salario que lo que iban a tener con la vieja ley, ¿cómo puede ser
que el Estado, a partir de esta ley, termine recaudando más. ¿Quién pierde? Yo no tengo claro que vaya a recaudar más, por eso creo que el comparativo hay que hacerlo a fin de año, del año que viene, con los dos sistemas y con el sistema impositivo vigente, seguramente con la rebaja impositiva que estamos votando hoy, y me parece que ahí, y con el bono que se le va a entregar en marzo, que el presidente comunicó hoy, va a salir con el decreto del día de mañana, me parece que en ese marco lo más probable es que no ocurra esas diferencias que estamos diciendo. Nosotros lo que acabamos de votar es un sistema que le da previsibilidad a los jubilados en cuanto a asegurarles que no van a perder frente a la inflación, cosa que justamente creo que es el tema que no había quedado tan claro. Y después, desde el punto de vista del esfuerzo que hace este gobierno para mejorar los haberes de los jubilados, está claro, tanto con el proyecto que votamos hoy, previendo el 82% móvil para los haberes mínimos, que lo cual va a generar que a partir del 1 de enero los jubilados que cobran la mínima tengan un incremento de 500 pesos, además de la actualización de marzo, sino también con la reparación histórica, una medida que por supuesto implicó un esfuerzo fiscal enorme por parte del Estado, pero que significó también una mejora promedio del 35% de sus haberes para 1.200.000 jubilados, y además terminar con la viacrucis de los juicios por reajustes jubilatorios que había generado el gobierno anterior, que generó 450.000 causas por reajuste jubilatorio, justamente porque no cumplió con los parámetros de la Corte con el fallo Badaro, ¿no? Daniel, hoy en la conferencia de prensa, cuando le preguntaron al presidente por los cacerolazos de la tarde, noche, madrugada del día de ayer y hoy, el presidente, la respuesta que dio fue: dense, le decía a quienes fueron a protestar anoche, otra oportunidad para la ley. Es decir, depositaba de alguna manera la comprensión o la atención o la escucha o el oído en quienes protestaron y no en el Estado. ¿No hay ninguna autocrítica que no sea comunicacional, que sea política, de esta ley, de cómo se impulsó y de por qué generó tanto descontento? No, yo creo que justamente el presidente le transmitía lo que yo te estoy diciendo. Porque hoy pareciera, se instaló equivocadamente, que esto era una quita a los haberes jubilatorios. Esto no es una quita del 13% del 2001. Los jubilados no van a llegar en mes de marzo y van a ver su recibo de haberes y van a encontrar con que van a cobrar menos que lo que cobraban antes. Y esto es lo que el presidente les planteaba. Dense la oportunidad de ver cuando la ley entre en vigencia. En marzo se va a ver, pero eso sobre sí va a todo ocurrir, para la parte Daniel. del reajuste. No va a ocurrir. Con esta ley van a cobrar 14.7% y con la nueva ley van a cobrar un 5.7%. Ese cálculo, Iván, insisto, es una proyección que hay que hacer, hay que compararlo a fin del año que viene, y además no estás incluyendo ahí lo del descalce con el bono. Pero de todas maneras, insisto, cuando llegue a marzo, los jubilados, lo que le decía el presidente, es que vean la aplicación de la ley, van a ver que van a tener una mejora en sus haberes jubilatorios, no una quita. Y eso creo que es lo que transmitió el presidente, y creo que quizá los jubilados muchos no lo terminaron de entender por justamente todo este debate que se vino dando. Diputado Darío Villarroel lo saluda, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola Darío, ¿cómo estás? La diputada Alejandra Rodenas, jueza, adelantó que va a presentar recursos ante la justicia, y juristas muy importantes ya han adelantado que esta ley es inconstitucional por el tema del famoso empalme. Después se verá el resto de la ley, pero les pregunto si creen que el Poder Judicial, desde los jueces de primera instancia, la Cámara de Seguridad Social, que a lo largo de la historia siempre ha privilegiado a los jubilados, y eventualmente la Corte Suprema de Justicia, va a declarar válida esta ley. ¿Qué expectativa tienen y si han hecho el análisis jurídico de lo que se puede venir? Sí, la escuché con atención a la diputada Ródenas, es una ex jueza, por lo tanto tiene muy serias sus análisis jurídicos, en una incorporación nueva a la Cámara, una buena incorporación. Mira, nosotros lo estudiamos el tema jurídicamente, incluso hay un dictamen del Procurador del Tesoro vinculado con esto, pero también lo estudié yo en forma personal, y yo te diría 2 o 3 cosas con respecto a eso. Primero, que el legislador, digamos, tiene la facultad de poder cambiar el método de actualización de los haberes jubilatorios. La Corte ya lo ha reconocido en la causa del IF, donde la condición que puso que esa actualización no sea retroactiva, es decir, que se aplique solamente a los haberes no devengados. Y esta ley justamente se aplica a los haberes no devengados, no los haberes que ya se devengaron, por lo tanto desde ese lugar es constitucionalmente válida.
Y desde el punto de vista de la otra parámetro que se analiza para ver si una ley es constitucional o no, es el carácter, si es carácter regresivo o no es regresivo. Y en este caso, vinculado con lo que yo te decía, yo creo que no es regresivo, incluso y para hacer la determinación final de eso hay que esperar hasta el final del año que viene, donde podés comparar los dos sistemas y ver si realmente se produjo una diferencia o no con lo que hubiera ganado un jubilado con el sistema nuevo. Y te diría más, el desafío es no solamente analizar el 2019, sino también quizás el 2020, porque el sistema que acabamos de derogar es tan procíclico que depende de la recaudación impositiva. La recaudación impositiva depende de variables tan distintas como la situación económica, las bajas o la suba de impuestos. Por lo tanto, el análisis que va a tener que hacer la justicia en caso que se inicie algún amparo, que puede ocurrir, por supuesto, es justamente ese, y en definitiva yo creo que no va a quedar claro el carácter regresivo, y por lo tanto creemos que la ley es compatible con nuestra Carta Magna. Gracias por atendernos siempre, diputado. En las buenas y en las malas. A disposición siempre, hay que tratar de explicar a la gente, por supuesto después uno podrá compartir o no lo que uno sostiene, pero siempre con respeto y con tolerancia. Gracias a ustedes también por dar esa oportunidad. A Nicolás Munafó por darnos la oportunidad de hablar con el diputado. Ya volvemos en vivo. Seguimos con Iván Jagroski. Ayer hubo, por supuesto, muchísimas declaraciones, sobre todo en ese recinto de diputados. Está recargado, Iván, hoy. Que está recargado, que además le han dado mucho material para que hoy pueda contar y analizar. Bueno, ayer hubo situaciones de las más diversas. Dentro de lo que esto a título personal considero que es una mala noticia, sobre todo para los jubilados, los que perciben la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, y para los pensionados y excombatientes de Malvinas, que fue la aprobación de la ley en la Cámara Baja, hubo cuestiones políticas que para mí, yo lo veía ayer la verdad como una serie de Netflix, la sesión, que en mi caso yo aguanté hasta las 5 de la mañana y hoy escuchaba al presidente que dijo que le mandaron unos resúmenes. Me sentí un poco... estafado. Bueno, tiene que dormir con esto. Pero al margen de estas cuestiones que forman parte del folclore y de las notas de color de una sesión maratónica como la de ayer, hubo algunos episodios interesantes. Empecemos por escuchar a quien fue la ganadora de la elección en Río Negro en las últimas legislativas. Estamos hablando de María Emilia la Gringuita, como le dicen en Río Negro, Soria, que al mediodía, a la mañana, a la tarde, en una de sus primeras exposiciones, para anticipar su voto en contra de la reforma previsional, embistió muy duro contra los gobernadores y los diputados. A mí me da vergüenza que hoy hayan arrastrado a gobernadores justicialistas, a sentarlos ahí a sacarse una foto. Me da vergüenza que esos gobernadores se digan peronistas. No son peronistas, son prostitutas de Macri. Vinieron acá y cambiaron los votos de sus jubilados, de sus provincias. Vinieron a cambiarlos a costa de que Macri no incendie cada una de esas provincias. Eso, señor presidente, es coerción. Eso, señor presidente, es afectar el federalismo. Eso es afectar las autonomías de las provincias. Bueno, una enérgica María Emilia Soria que... Ustedes escucharon lo que dijo. Dijo que los gobernadores... Si no hace falta la explicación. Exactamente, se entendió lo que dijo María Emilia Soria. Se entiende mejor que el cálculo para las jubilaciones. Los hechos son igual seguro. A la madrugada, cuando el voto le pidió perdón a la trabajadora sexual. No avance, Darío, no avance porque... Es un ansioso, Darío Es Villarroel. un ansioso. Pensé que se había dormido ya. Me muero por usar también no lo voy a usar, una metáfora. ¿Lo puede decir? No lo va a decir. No lo voy a decir. Bueno, como bien dice el doctor Darío Villarroel, despierto, por eso ya a la madrugada, y lo estaba viendo en vivo, y por eso creo que no sé si fue ahí o hoy a la mañana le escribí a nuestro productor Leandro Gabriel, es decir, necesitamos el antes y el después. El antes, cuando María Emilia Soria trata de lo que ustedes escucharon, de prostitutas de Mauricio Macri a los gobernadores, y después, evidentemente, recapacita. Quiero aprovechar a pedirle disculpas a las trabajadoras sexuales por haberlas comparado con diputados y senadores y gobernadores que se dejan, que a pesar de estar rodeados de privilegios, se dejan extorsionar por el dinero mezquino, señor presidente. Eligen el interés del dinero
antes que la dignidad del pueblo que confió en ellos. Nada más, señor presidente, no voy a acompañar esta vergüenza. Gracias. Bueno, al margen de la cuestión de la beligerancia, de lo enérgico del discurso de la diputada Soria, antes de esa parte lo que decía es: yo sé lo que es, mi familia sabe lo que es tener responsabilidad de gestión. El hermano Martín, que es intendente de General Roca, lo que decía Soria es que el Poder Central, tanto el gobernador Beretilnec como el Estado Nacional, no le mandan los fondos para realizar las obras. Entonces dice, ese argumento, o las obras o pagar, el dinero es fungible, lo sacás de un lado, lo pones en otro, pero digo, ese dinero para avanzar en políticas públicas o en la gestión de un Estado, sea municipal, provincial o nacional, no es argumento, sostenía la diputada Soria, para votar en contra de los jubilados. Y hoy, Alberto Fernández, alguien que se fue hace muchísimo tiempo del kirchnerismo, trató de pelotudo, y discúlpenme el lenguaje, pero es el tono que se ha usado el día de ayer, claro, pero bueno. al gobernador de la provincia del Chaco, a Domingo Pepo. Es decir, los gobernadores tienen responsabilidad de gestión y fueron, como bien se decía, muy hostigados y apretados por el gobierno nacional para que acompañaran la ley, absolutamente cierto. Ahora, ese argumento que a los gobernadores les da la razón, a muchos dirigentes políticos no les alcanzó como para mostrar su descontento públicamente. Interesante también fue el discurso que hizo Axel Kicillof y Mirta Tundis, por ejemplo, por supuesto oponiéndose a la ley. Con ella está nuestro compañero Nicolás Munafó. Gracias, Luciana. Aquí con la palabra del diputado Laspina ya se dio formalmente inicio a lo que es el proyecto de ley de la reforma tributaria. Ya ha comenzado entonces este debate tras, como decíamos más temprano, el levantamiento del cuarto intermedio que se dio esta mañana cuando se aprobó la reforma previsional. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acercarse. No sé si escuchó este mediodía al presidente, donde, bueno, mencionó tanto al Frente para la Victoria como al Frente Renovador, que es su caso, que no hicieron una autocrítica por, bueno, cómo se había trabajado tanto el jueves como ayer en la Cámara de Diputados, y también, bueno, por todos los incidentes que hubo afuera, policías heridos y demás. No sé qué tiene usted para decir al respecto. La verdad que autocrítica, si nosotros no convocamos a nadie, no convocamos a que venga la gente. De hecho, que muchos jubilados que me conocen, que vienen a verme al despacho, que me encuentran por la calle, porque yo camino libremente por la calle sin tener que ir en autos blindados, ni mucho menos con custodia, y me paraban y me planteaban que los convoque, y dije de ninguna manera, sabiendo que siempre vienen estos grupos radicalizados. Yo he dicho en muchas de las radios o los medios que me han entrevistado mi crítica hacia estas situaciones que se dio de agresión. Después, dentro del recinto no participamos de la agresión. En verdad, cuando fuimos criticados porque es como que festejamos con el kirchnerismo, festejamos que se levante la sesión, pero tampoco vieron que aplaudimos a Lilita Carrió cuando pidió el levantamiento en minoría. Si lo dice en minoría es porque evidentemente no estaba el quórum necesario. No sé a qué autocrítica quiere que hagamos. O sea, nosotros no convocamos a los disturbios, nosotros repudiamos los disturbios y obviamente nos mantenemos dentro de lo que era el reglamento. Ellos nos quisieron llevar de las narices desde el mismo momento que en la misma Comisión de Previsión y Presupuesto, el presidente de la Comisión de Previsión, Eduardo Amadeo, mencionó ante unos disturbios que se dieron dentro de la comisión, lo cual no intervenimos nosotros, dijo, no me interesa si sigue este malestar, si siguen estos disturbios, yo tengo el quórum necesario, saco el proyecto, lo paso a la firma y lo dictamino. Entonces, a lo que le respondí, si ustedes tenían todo cerrado y no nos necesitaban a nosotros, ¿para qué nos convocaron? Evidentemente esto es una puesta en escena y no hubo debate, de hecho que no hubo debate. Creo que la autocrítica la debe hacer el gobierno. Compañeros, ya la pueden saludar a la diputada Mirta Tundis. Mirta, la saluda Luciana Rubinska, muy buenas tardes. Ayer prestaba atención a uno de los discursos que esgrimió en el medio de la sesión y pensaba si esta no es una de las derrotas más importantes de los jubilados en los últimos años. ¿Usted qué piensa? Sobre este proyecto te escuché mal, Luciana. Si este proyecto, si la ley... La de los jubilados fue una quita, una poda a los saberes de los jubilados, un beneficio para las empresas, porque recordemos que cuando el trabajador llega a los 65 años y puede trabajar hasta los 70, lo que van a hacer es
eliminar las contribuciones patronales, entonces seguimos desfinanciando el sistema cuando ellos dicen que el sistema está desfinanciado. Era una muestra clara de que necesitaban sacarle plata a los jubilados para dárselos a los gobernadores, que entiendo que tendrán sus necesidades, que sabíamos que estaban ayer presentes para constatar que sus diputados estén ahí sentados dando el quórum, y basta escuchar el discurso de los diputados, de uno de los diputados del PJ, estableciendo que no estaban de acuerdo con el proyecto, que no estaban de acuerdo con la quita a los jubilados, que era una merma, pero que tenían la libertad de votar diferentes dentro de su espacio porque tenían que elegir entre los gobernadores o los jubilados. Entonces, está más que claro, hubo una presión, hubo una extorsión, una necesidad de quitarle plata a los jubilados, porque si esto era tan beneficioso, hubiesen explicado de qué manera y cuánto era el monto. No lo explicó el ministro de Economía, que me dijo que no tenía los números, se los ofrecí a través del diputado Labaña, que lo tenía a mi lado, entonces no podía saber cuánto era la posibilidad del aumento con la fórmula vieja, y la verdad que no supieron explicar cuándo iban a recuperar ese haber perdido en el mes de marzo. Y bueno, cuando salen con el bono compensatorio, ni creatividad tienen para buscarle el nombre, más que elocuente, es decir, compensar lo que le están quitando. Si uno va al diccionario dice igualar, equidad, y tiene que ver con esto de devolverle lo que le están sacando, pero también discriminando. ¿Por qué? Porque el jubilado que cobra 10.000 pesos, que no es diferente la situación al que cobra 8.000, 9.000 o 7.600, lamentablemente no va a tener ningún tipo de bono. Aquellos que se jubilaron por moratoria van a recibir 375 pesos, los que tienen los 30 años van a recibir 750 y las asignaciones universales 400. Es discriminación, y esto la verdad que indigna saber que muchos diputados hayan votado la quita a los jubilados. En realidad yo digo que cuando un país persigue y no tiene en cuenta a sus niños y a los adultos mayores, es un país que no tiene futuro. Cada causa tiene un efecto, ¿no? ¿Cuándo cree usted que empezará a notarse ese efecto en forma directa? ¿Cuándo creen ustedes que este cambio va a hacerse sentir de manera rotunda en la casa de los jubilados? Que ya, dicho sea de paso, no la están pasando bien hoy. Claro, el cambio, obviamente, el primer impacto para aquellos que cobran más de 10.000 pesos lo van a sentir en marzo, porque en lugar de 10.000 pesos, en lugar de recibir 1.500 pesos de aumento, van a recibir 570 pesos. Los jubilados que están por debajo y reciban el bono en el mes de marzo quizás no van a sentir tanto el impacto. Sí en el mes de abril, porque en el mes de abril todo sigue igual. O sea, en el mes de abril se van a tener que acomodar y adecuar a los 7.665, que es la gran mayoría de los jubilados. En este mismo recinto, Eduardo Amadeo reconoció que el 72% de los jubilados iban a recibir el bono, o sea, el 72%, que son un poco más de 5 millones de jubilados, son pobres y van a recibir este bono. Cobran menos de 10.000 pesos, algo que hasta hace muy poquito venían tapando, diciendo que había más de 500.000 que habían salido del haber mínimo. Y la verdad que ayer, a pesar de todo, tuvieron reconocimiento de algo que venían tapando. Más de 5 millones de jubilados pobres. Y esto obviamente, insisto, en el mes de abril todos van a tomar conciencia de la quita importante que han tenido en sus saberes y van a tener que esperar al mes de junio para el segundo aumento, pero que al final de diciembre del 2018 no habrán recuperado la totalidad de lo que les sacaron. Por eso es que pongo el ejemplo. Con la fórmula vieja, un haber mínimo hubiese terminado en un haber de 8.900 pesos, pesos más, pesos menos. Y con esta fórmula que lleva adelante el gobierno terminará en unos 8.600. Entonces, si bien recuperan, no recuperan la totalidad. Mirta, Darío Villarroel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Venís del periodismo, pero ahora estás en la política, y vuelvo a las palabras del presidente. Todos queremos la paz social, y desde el jueves hasta hoy hay un clima tenso. Diciembre es caliente siempre en la Argentina cada año que pasan. El tema de acusar a la oposición, incluido a ustedes, de incitar a la violencia sin ninguna prueba, ¿ayuda a la paz social en este momento tan caldeado que hay con los cacerolazos, con los incidentes,
con la multitudinaria marcha de gente que estaba en la Plaza de Mayo y que no pudo llegar. ¿Ayuda este clima cuando este gobierno dijo que venía a terminar con la grieta? No, para nada. Este gobierno nos mintió desde el principio. Este gobierno dijo, vengo por la paz, por unir a los argentinos, por decirles siempre la verdad, por tener pobreza cero, porque en mi gobierno ningún trabajador va a pagar ganancias, y ahora en el proyecto que hoy se van a tratar, los trabajadores que se han indemnizado le van a descontar ganancias de sus indemnizaciones. O sea, viene dando claras muestras de todas las mentiras que nos dijo, pero nos lo dijo con una sonrisa, con ese sistema de que todo lo malo lo transforma en un mensaje positivo. Y la verdad que decir que nosotros incitamos a la violencia, quienes nos vieron dentro del recinto pudieron ver que nosotros nos mantenemos en nuestro lugar, no vamos a gritar, no vamos a incitar, repudiamos todo tipo de agresión, repudiamos estos grupos radicalizados que fueron o vinieron a hacer desmanes, que lastimaron gente, que asaltaron y rompieron negocios. Nosotros lo que avalamos a la gente que venía a expresarse libremente y que en realidad, como dice la Constitución, hay un derecho a huelga, hay un derecho a expresarse, y eso el presidente no lo puede obviar, porque cuando eran oposición exigían este mismo derecho. Entonces, ¿por qué no ahora? ¿Por qué cuando eran oposición cuestionaban y por qué ahora que son oficialismo critican? Creo que tiene que reconsiderar las palabras el presidente, saber a quién se está dirigiendo, porque el Frente Renovador bajo ningún punto de vista hostigó, ni convocó, ni aplaudió el tipo de desmanes que se vinieron haciendo durante la semana pasada y esta semana. Nosotros no somos violentos, nosotros queremos paz y tranquilidad, nosotros quizás coincidimos en un dictamen en el día de ayer de rechazo absoluto con el kirchnerismo, pero no coincidimos con su metodología ni con su pensamiento. Ellos son kirchneristas, nosotros somos del Frente Renovador. El coincidir en una votación no nos hace iguales. No tengo nada contra el Frente para la Victoria. Digo que somos diferentes, pensamientos diferentes, podemos, insisto, coincidir en una votación. Mirta, Iván Jagroski te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? ¿Por qué el gobierno sostiene, aún cuando escuchamos muchos discursos ayer en sentido contrario, y vos decías algo similar recién, que los jubilados a partir de esta nueva fórmula y de esta reforma van a ganarle siempre a la inflación? Digamos, ¿se puede sostener eso a ciencia cierta o es más una expresión de deseo del Poder Ejecutivo? Yo creo que es una expresión de deseo. Dijeron que este año no íbamos a superar el 17% y además recordemos que en campaña dijeron que íbamos a tener inflación de 1 dígito, ya pasaron 2 años y seguimos teniendo inflación de 2 dígitos, dijeron que íbamos a tener el 17% y más que superamos esa inflación. O sea que esto creo que es una expresión de deseo. Tenían que justificar el hecho de sacar el dinero de una caja visible que tiene la platita ahí al alcance de la mano. Esto es lo único concreto. Recordemos que hay un fallo de la Corte para el Fondo de Conurbano para la provincia de Buenos Aires, para la gobernadora María Eugenia Vidal, y esto alertó al resto de los gobernadores que también había 3 provincias que tenían ya fallos judiciales como Córdoba, Santa Fe y San Luis, y hasta el día de la fecha no se ha cumplido con devolverles esta coparticipación a las provincias. Insisto, yo entiendo a los gobernadores que tienen que gobernar, que le tienen que pagar a sus empleados, a sus jubilados, en el caso de las 13 provincias que no transfirieron, pero bajo ningún punto de vista tenían que haber tocado la caja de los que menos tienen, que son los jubilados. Todos los gobiernos, yo tengo muchos años, Iván, empecé a los 23, tengo 61. En la política hace muy poquito, hace 4 años, pero vine a la política por mi parte técnica, no por mi militancia, porque la verdad que desconozco mucho el tema de la militancia, pero obviamente que he visto a muchísimos gobiernos y siempre, y si no, no nos olvidemos Cavallo, que es lo que hizo, aplicó las mismas recetas que este gobierno está aplicando en la gestión de Menem, volvió a ser ministro con De la Rúa, Cavallo, volvió a aplicar las mismas recetas, con Patricia Bullrich le sacó el 13% a los jubilados, o sea que son metodologías que yo desde el año 79 a la fecha veo constantemente
constantemente que se toca la caja de los que menos tienen. ¿Por qué? Porque no hacen paro, porque no paran un país, porque lo único que pueden hacer es cortar una calle. Y ayer se manifestaron. Y cuando se manifestó la población, no se manifestó porque en contra del presidente, porque muchos de los que estaban, la gran mayoría, votó a este presidente, votó a este gobierno. ¿Pero qué dijeron? No estamos de acuerdo que le recorten la plata y que le quiten la plata a nuestros viejos, a nuestros padres, a nuestros jubilados. Nadie los convocó, se autoconvocaron, porque nosotros estamos en un recinto y la verdad que estábamos muy angustiados por lo que se decía que pasaba afuera porque no lo podíamos ver, pero también empezamos a recibir mensajes de los cacerolazos y yo muy temprano recibí de Caballito, que en Belgrano, que en Almagro, en Villa Urquiza, que en Olivos, o sea, precisamente en lugares, en barrios donde este gobierno ganó. ¿Y quién los convocó? Si son los mismos que lo votaron a este gobierno. Evidentemente es una demostración de decirle al presidente, mire, los votamos para un cambio, pero no para este tipo de cambio, de quitarle la plata a los jubilados. Muchas gracias, Mirta Tundis, dando su testimonio, por supuesto, y su postura acerca de lo que se terminó de votar en el día de ayer. Por supuesto que La Plata no es Buenos Aires, pero en La Plata también hay tensión. La situación no es la misma, pero se parece en muchos puntos, y allí trabaja en vivo Juan Cruz Clemente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.